Era un día lluvioso. La vecindad del Chavo se encontraba envuelta en una atmósfera de inquietud. Era de esas lluvias interminables donde las gotas golpeaban con fuerza el suelo, acompañadas por el eco distante de truenos. En ese escenario sombrío, algo extraño estaba a punto de suceder. El señor Barriga, que llevaba meses sin aparecer para cobrar la renta, hizo su regreso, pero de una manera que nadie habría imaginado. La ausencia del señor Barriga había generado numerosos rumores entre los vecinos. Algunos decían que había caído en una profunda depresión debido a problemas financieros. Otros creían que simplemente se había cansado de lidiar con los constantes retrasos de los pagos, pero nadie tenía una respuesta clara. Lo único cierto era que su retorno no sería como esperaban. Esa tarde, mientras la lluvia continuaba, don Ramón estaba reparando una vieja silla en su patio trasero. A lo lejos vio una figura acercándose lentamente. Al principio pensó que era otra persona, pero a medida que la figura se acercaba, su silueta era inconfundible. Se trataba del señor Barriga. Sin embargo, algo en él estaba mal. Caminaba con una rigidez inusual, como si cada paso le costara un esfuerzo descomunal. Cuando finalmente llegó al patio trasero, don Ramón intentó romper el hielo con su característico sarcasmo, pero el señor Barriga no respondió, ni siquiera giró la cabeza para mirarlo. Su rostro estaba inexpresivo, con los ojos completamente rojos, como si una furia contenida lo dominara. Don Ramón se quedó desconcertado, pero no fue el único en notar su extraño comportamiento. Doña Florinda, desde su ventana, también lo observaba. Su instinto protector lo llevó a decirle a Kiko que no se acercara, pero el niño, ignorando las advertencias de su madre, corrió hacia el señor Barriga, como solía hacer para pedirle juguetes o caramelos. Kiko con entusiasmo le preguntó si había traído juguetes nuevos, pero al acercarse notó algo alarmante. La camisa del señor Barriga estaba manchada con algo que parecía sangre. Asustado, Kiko retrocedió lentamente mientras el hombre continuaba avanzando, como si el niño no estuviera allí. Cuando llegó al patio principal, todos los inquilinos comenzaron a salir de sus casas, intrigados por su regreso. El Chavo, como siempre, estaba en su barril intentando comer un pedazo de pan que había encontrado. Al levantar la vista y ver al señor Barriga, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo no estaba bien. El señor Barriga se detuvo en el centro del patio. Por un momento pareció quedarse inmóvil, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Pero entonces comenzó a temblar. Primero fue un movimiento ligero, casi imperceptible, pero rápidamente se convirtió en convulsiones violentas. Los vecinos, alarmados, retrocedieron. Le comenzaron a preguntar si estaba bien. Doña Clotilde dio un paso hacia él, pero antes de que pudiera acercarse, el señor Barriga dejó escapar un grito descomunal que resonó en toda la vecindad. Era un sonido inhumano, lleno de ira y desesperación. De repente sacó un arma de fuego. Nadie sabía de dónde la había obtenido, pero el miedo se apoderó de todos. Sin previo aviso, disparó al aire, haciendo que los vecinos gritaran y buscaran refugio, y entonces el caos se desató. El señor Barriga comenzó a caminar lentamente hacia las casas. Entraba en una, luego en otra, como si estuviera buscando algo. Los gritos de los inquilinos se mezclaban con el sonido de los disparos, creando una escena aterradora. El Chavo, paralizado por el miedo, decidió esconderse en su barril y desde allí escuchaba todo: los gritos, los pasos, los disparos. Su pequeño corazón latía con fuerza, temiendo ser descubierto. En un momento, el silencio se apoderó de la vecindad. El Chavo, temblando, levantó la vista desde su escondite. Frente a él estaba el señor Barriga, mirándolo fijamente. Su rostro estaba cubierto de sangre y sus ojos rojos brillaban con una intensidad que parecía perforar el alma. Entonces levantó el arma
y apuntó directamente al chavo. Este cerró los ojos, esperando lo peor. Pero antes de que pudiera disparar, un trueno ensordecedor resonó y quedó en completa oscuridad. Cuando el chavo volvió a abrir los ojos, el señor Barriga ya no estaba. El patio estaba vacío, salvo por los restos de lluvia y los adornos de Navidad que aún colgaban como un recordatorio irónico de lo que había ocurrido. Sin embargo, en el suelo, donde el hombre había estado de pie, había marcas de sangre y huellas que parecían desvanecerse hacia la salida de la vecindad. El episodio terminó abruptamente. Y entonces, a partir de ese momento, se dice que el chavo, cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la mirada penetrante del señor Barriga, apuntándole, como si la oscuridad de ese día lluvioso lo hubiera marcado para siempre.